buenas noches, República Dominicana. Muy buenas noches los que nos sintonizan en el exterior. Telemicro, Canal 5 y Digital 15 llevan a continuación a ustedes un programa especial sobre el terremoto de Haití. Hoy contamos en este escenario con distinguidas personalidades que van a analizar, a comentar y a narrar sus experiencias sobre lo que ha sido este terremoto que sacudió el vecino país de Haití. Tenemos con nosotros en este momento aquí a los distinguidos colegas y presentadores, productores de televisión. Tenemos a don Percio Maldonado, Laura Castellano, don Miguel Guerrero. También tenemos con nosotros en el área ya de investigación, en el área técnica, tenemos con nosotros a Leonardo Reyes Madera, presidente de la Sociedad Dominicana de Sismología, el ingeniero Víctor Payano, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, Osiris de León, geólogo, y Roger Acosta, sismólogo. También tenemos con nosotros a Nicolás Calderón, un hombre que ha estado viajando prácticamente todos los días a Haití a llevar ayuda alimenticia, administrador general de los comedores económicos, a Valery Julián, coordinadora residente de las Naciones Unidas en la República Dominicana, y tenemos también con nosotros a Luis Emilio Roa, director general de Salud Ambiental. También tenemos con nosotros aquí a un destacado grupo de periodistas del grupo Telemicro que han estado viajando todos los días a Haití, a diferentes lugares. Ellos son Francisco Medrano, Ulises Jiménez, Julia Flores y Johnny Vázquez, quienes van también a tener la oportunidad de narrar sus experiencias en torno a lo que han visto en el terremoto de Haití. Vamos a comenzar este espacio principalmente con el aspecto que tiene que ver con lo científico, con lo técnico, y vamos de inmediato a dejar en manos de los productores Percio Maldonado, Laura Castellano y Miguel Guerrero para que se inicie la conversación entre todos nosotros. Bueno, las damas primero, ¿no? Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Geraldino. Y bueno, un placer poder compartir con ustedes, lamentablemente, con un tema tan preocupante. Así es. Y yo creo que la primera cuestión que surge aquí es la causa. Sobre todo porque en términos históricos la República Dominicana surge después de un gran terremoto justamente en Haití, el de 1842. Y ahora tenemos este gran terremoto que es de dimensión más o menos igual. ¿Cuál es la causa? Bien, la corteza terrestre está fragmentada en segmentos que llamamos placas tectónicas, y la isla Hispaniola está en una pequeña placa tectónica que es la placa del Caribe. Esa placa a su vez está dividida en otros fragmentos, y nosotros como isla estamos divididos, tenemos unas 12 placas, unos 12 fragmentos de placas, y cada una de esas fallas que pone en contacto esos fragmentos de placas es sísmicamente activo, se mueve en relación al otro. Esa falla que se activó el pasado 12 de enero en horas de la tarde es la falla que pasa inmediatamente al sur del lago Enriquillo, al sur de Puerto Príncipe, al sur de Duvergé. Esa falla tenía más de 250 años acumulando energía, y ese día a las 5:53 de la tarde, hora dominicana, liberó súbitamente esa energía, provocó un sismo de 7 grados en la escala de Richter, pero al mismo tiempo su epicentro estuvo muy cerca, estuvo apenas a 15 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, y el hipocentro estuvo a poca profundidad, apenas a 10 kilómetros, y eso hizo que toda la energía se concentrara en un radio pequeño, produciendo daños extraordinarios en las estructuras civiles que había en la zona. ¿Podría decirse entonces que esa falla entrará en receso ahora, después de haber liberado toda su energía, o no? Evidentemente que sí. Primero hay un proceso de reacomodamiento de esa falla. Por eso es que vienen las réplicas. Todas esas réplicas las vamos a estar teniendo por algunas semanas más. Ahora, ya con posterioridad al cese de las réplicas, entonces la falla entra en un proceso de acumulación de energía nueva vez, que pudiéramos denominarlo un receso.
Pero al mismo tiempo, las demás fallas sísmicamente activas que tenemos en el territorio insular de la Hispaniola, la falla septentrional, la falla de Camus, la falla de la Hispaniola, la falla de Bonao, la Guácara y el límite de placas que pasa al norte de Puerto Plata, siguen acumulando energía y en cualquier momento pudiesen liberar tanta o más energía que la que se liberó el martes 12 de enero y producir un sismo igual o de mayor magnitud que el que hemos tenido recientemente. ¿El sismo de Haití puede influir sobre esas fallas que están geográficamente tan cercanas una de la otra? Evidentemente que sí. Está probado en muchos países que cuando una falla libera súbitamente la energía, la sacudida que se expande en toda la región a través de ondas de compresión y de ondas de corte puede relajar segmentos importantes de la corteza terrestre que estén fracturados y de esa forma entonces liberarse una zona de falla que estaba trabada y producirse un sismo de igual magnitud, de superior magnitud o en algunos casos de menor magnitud, pero sí influye en el comportamiento sísmico regional y lo vimos porque con posterioridad al caso de Puerto Príncipe tuvimos un sismo en la parte noreste de Venezuela, en la zona de Sucre, y tuvimos otro en la parte sur de Cuba, que es la parte noroeste de Jamaica, en el área de Caimán. Y del mismo modo, en la zona de Centroamérica, tuvimos otros sismos que están directamente vinculados con ese gran sismo que tuvimos en Puerto Príncipe. Osiris de León, en su condición de investigación, de investigador, de geólogo, tenemos a Roger Acosta, sismólogo. Y precisamente con el tema que destaca el ingeniero de León, la preocupación en República Dominicana en este momento es cuál es el riesgo que estamos corriendo, sobre todo con el antecedente de 1946, que fue un terremoto de una intensidad muy considerable. ¿Ese terremoto en Haití afecta esta falla en particular y qué podemos estar esperando para los próximos años? Antes de contestarle eso, quiero completar lo que estaba diciendo el ingeniero Osiris de León. Lo primero es que esa falla tiene cercana la falla de la cordillera de Bauruco y una falla que hay en la cordillera de Neiva, más arriba la de los Pozos San Juan y un poquito más al norte la de Ocoa, que todas son producto del borde de la placa, o sea, del borde de la placa del Caribe. ¿Con la misma dirección? ¿Con la misma dirección bajan hacia el sur? Del sur sí, o sea, en la parte sur. Porque hay dos sistemas de fallas grandes, regionales, que es la de la trinchera de los muertos sí, y la trinchera de Puerto Rico en la parte norte. Quiero apoyar lo que está diciendo Siri en el sentido de que los sismos no vienen solos. La historia demuestra que el 18 de octubre de 1751, un terremoto destruyó Azua, Santo Domingo y El Ceibo. Las ruinas de San Francisco, el Hospital San Nicolás de Bari, son ruinas de ese terremoto. Pueblo Viejo en Azua es fruto de ese terremoto, destruyó también a San Juan. Y ese terremoto produjo un maremoto que barrió a Azua. Azua fue trasladada a orilla del río Villa, donde está. Pero entonces, un mes y 3 días después, el 21 de noviembre de 1751, otro terremoto destruye a Puerto Príncipe. O sea, un poco más hacia el oeste. Destruye a Puerto Príncipe. Puerto Príncipe tenía 100 casas, de las cuales habían 34 de mampostería. El terremoto tumbó 99 y al otro día una réplica tumbó la otra. O sea que los sismos en esa zona ocurren, vamos a decirlo así, se establece una especie de periodo sísmico. En el 1770, el 3 de junio, un terremoto afecta esa misma parte, más arriba, Logan, la otra ciudad, Jacmel, y el 23 de junio, 20 días después, otro terremoto destruye a Puerto Príncipe, que las calles solamente se conocían por las hileras de los árboles, porque deformó totalmente la superficie de la tierra. Entonces, a partir de ahí, en Puerto Príncipe, en Haití, se dictaron una ley que prohibía las construcciones de piedra, y solamente podían construirse de piedra hasta altura de ventana, o sea, hasta 2 pies. Y de ahí en adelante había que construir en madera enclavada. Lo que pasó hoy pasó porque ellos olvidaron su historia. Puerto Príncipe, ahí en Puerto Príncipe, con ese terremoto de 1770, destruyó a Puerto Príncipe. Y en el 51, de pocos habitantes murieron 200. Ingeniero, escúcheme, pero es comprensible que en 1750 se dictara una ley prohibiendo la construcción
en piedra o en cemento, pero estamos en el siglo XXI, Sí. ¿no? Lo que pasa es, y es bueno que se tome en consideración eso. En Puerto Príncipe, en Haití, las construcciones son muy malas. Las construcciones, según me dicen los haitianos, que uno tiene contacto con ellos, ellos no usan prácticamente arena, usan caliche en vez de arena y prácticamente sin varilla. Pero lo que yo le quiero decir es que no importa que las construcciones fueran buenas, como le dijo Sirio ahorita. Un terremoto de 7 puntos. De 7 puntos. ¿Verdad? Un terremoto de magnitud 7. Entonces, una cosa que sí quiero en mi participación dejar claro, que yo siempre he dicho que hay dos sistemas de falla, una al sur y otra al norte. Cuando se producen los sismos del sur, fíjense que allí en Cabo Haitiano prácticamente no pasó nada. Pero el 7 de mayo de 1842, como dijo Percio ahorita, un terremoto destruyó a Cabo Haitiano, destruyó a Santiago, y desde Cabo Haitiano hasta Samaná destruyó todas las iglesias y todo lo que había. En esa época murieron más de 6.000 personas, que fue el terremoto que debilitó el gobierno haitiano y ayudó a que República Dominicana pudiera independizarse. Ese fue el de 1842, que para mí había sido hasta el terremoto más destructor de la isla Hispaniola. Para mí más... En ese mismo orden, pero ya en el orden sísmico, tenemos al presidente de la Sociedad Dominicana de Sismología. A ver. Ahora, ¿qué es lo que echa a tierra, digamos, todas estas construcciones en Haití? ¿Es la magnitud del movimiento de 7.3 o 7.0 o es la calidad de la construcción? Porque aquí tendríamos que vernos nosotros en los ojos de el vecino, es decir, ¿qué tipo de construcción es la que tenemos que hacer para, digamos, resistir un terremoto de tal magnitud? ¿Estamos bien o estamos mal, verdad? Fíjate, el asunto es muy complejo, es muy complejo. Yo te diría a ti, no tiene que ver la magnitud, porque nosotros, los ingenieros sismos resistentes, no podemos controlar a la naturaleza. Entonces, olvídate de la magnitud, olvídate del sismo y concéntrate en lo único que tú manejas, que es la edificación. El problema de la mayoría de nuestros países es que todavía seguimos formando ingenieros con una mentalidad estática, con una mentalidad de que nada se va a mover. Entonces cogemos unos programas de cálculo muy sofisticados y dejamos que sea el programa el que tenga la responsabilidad de mover y de aplicar el sismo a la base del edificio. Y el concepto, el criterio de un diseño sismo resistente dista mucho de lo que nosotros estamos haciendo, no solamente aquí, sino en la mayoría de los países donde han habido eventos importantes y se han caído muchas cosas. Lo más cómodo es nosotros decir, como hemos dicho y repetimos cada vez que hay un terremoto importante donde se pierden edificios y se pierden muchísimas vidas, ellos lo hacen mal. Ellos no saben hacerlo. Ingeniero, ¿significa eso que una gran parte de los edificios que existen en las ciudades dominicanas no resistirían un sismo de la magnitud del que ocurrió en Puerto Príncipe? No sabemos, Miguel. O sea, respetuosamente yo te puedo decir, no sabemos qué va a pasar. Con perdón, ahora, sí sabemos. Yo quiero interrumpir al ingeniero. Hay unas imágenes de una serie de construcciones que filmamos, puentes elevados y edificios que tienen muchos los parqueos en el primer piso, en la primera planta. Si nuestro director es tan amable y nos la puede ir colocando, porque estamos precisamente en la parte que tiene que ver con edificaciones. Continúe. Lo que sí sabemos es que hay muchos edificios que nosotros hemos construido aquí que han tenido un comportamiento malo, que han colapsado en pisos suaves, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es la acción que nosotros debiéramos iniciar a raíz del terremoto de Haití? Vamos a revisar de esos edificios lo que entendemos que son más críticos. Y si nos referimos al Estado, vamos a revisar todas las oficinas públicas, vamos a revisar todas las escuelas, vamos a revisar todos los hospitales, en especial el Cabral Ibáez de Santiago, que tiene un esquema estructural totalmente ineficiente para zonas sísmicas, y que 8 de esos edificios, igualito al Cabral Ibáez, colapsaron en la Ciudad de México en 1985.
Pero eso no es nuevo, ingeniero. Eso No, se sabe desde hace un tiempo. Eso se sabe. Entonces, ahí viene lo que decía Roger ahorita. Se sabe, pero no se ha hecho nada, ¿verdad? Pero pues, ahí mi No punto, se- si lo no se sabemos, ha hecho ¿por qué nada. no se hace nada Cuando- cuando se supone que es algo que es prioritario? Estamos hablando de uno de los principales hospitales del país. Bueno, yo te puedo decir que yo regresé aquí del 85, cuando vinimos un grupo que fuimos a Ciudad de México después del terremoto. Comenzábamos a darle al Cabral Ibáez, a darle al Cabral Ibáez, a darle al Cabral Ibáez, y nadie se ha dignado ni siquiera en hacer caso. Es más, voy más lejos. Ya tenemos toda la información del edificio, que no existía. Nosotros hicimos un levantamiento cuando INTEJ entregó el reglamento dominicano de edificaciones a la Secretaría de Obras Públicas hace casi 4 años. Se entregó un levantamiento físico del hospital, porque ese fue un compromiso que se hizo en ese concurso. Y están todos los planos ahí. Igual que el del Huacal aquí en el edificio Juan Pablo Duarte aquí en Santo Domingo, que tampoco habían los planos, y se le hizo un levantamiento físico tal como está ahora. ¿Qué sucede? Yo he optado por llamar la atención, llamar la conciencia a las comunidades. Que ya sean las comunidades las que así como hicimos para Haití, se reunieron 55 La que millones reclamen. de pesos. No que vamos a reunir dinero nosotros y vamos a hacerlo nosotros. Porque vamos a permitir que se nos caigan todas las escuelas. Vamos a permitir que se nos caigan el hospital, porque a nadie le importa. Usted ha mencionado el cálculo estructural para la construcción del edificio, pero tiene que ver el diseño. Hay un diseño Claro. que pueda ser, preferible para Claro. un país como nosotros, sísmico. Claro, por ejemplo, a raíz del terremoto de México, Nueva Zelanda dijo, vamos a revisar todo lo que nosotros tenemos que creemos que tiene una vulnerabilidad importante. Y si al 2000 no nos tiembla la tierra, no se nos debe caer nada. Le tembló hace como 4 meses, 7.9, y no se le cayó nada. Apenas una grieta en un edificio. Muy bien. ¿Por qué? Porque se puede. Vamos con la intervención del ingeniero Víctor Payano, presidente del CODIA. A ver, ustedes tienen preguntas para Víctor. Bueno, parece evidente que el país está amenazado en algún momento de un evento similar al que ocurrió en Haití, así lo dicen los expertos en el tema. Yo quería saber cuáles son las zonas más vulnerables, ¿no? Y cuáles serían los efectos si ocurriera un sismo similar al de Haití. Bien, las zonas más vulnerables ya han sido citadas por los expertos que me han antecedido. Más bien, nuestro rol... No, yo han citado las zonas donde hay fallas. Quiero decir, cuando me refiero a las zonas más vulnerables, por ejemplo, me refiero a cuáles ciudades podrían ser ok. afectadas por un sismo, ¿no? Bien, bueno, pues de acuerdo a esas fallas, todas las ciudades de nuestro país, de la isla. Ahora, naturalmente, ¿cuáles tienen más peligrosidad? Bueno, pues precisamente las que tienen edificaciones más grandes, más altas, y quizá con la menor rigurosidad en lo que han sido las aplicaciones de las normas existentes que desde 1979, por los aprendizajes que se han tenido en la isla y en la región de este tipo de eventos, pues se han estado mínimamente aplicando en nuestro país. Existe un código de normas de construcción, ¿no?, antisísmica en la República Dominicana. Existen unas normas que se han estado aplicando, vamos a decir, preliminarmente. ¿Cuál es el papel del CODIA en la observación de esas normas? Ok, el rol del CODIA como asesor del Estado y vanguardia del interés público es precisamente participar en lo que es la vigilancia, la supervisión de este tipo de obras, de las públicas y de las privadas. Si concluimos que hay muchas edificaciones altas que no reúnen esas normas o que no se aplican esas normas, significa que el CODIA no ha cumplido a cabalidad su papel, ¿no? Bueno, yo digo que sí, que el CODIA ha cumplido a rigurosidad su papel, porque el CODIA como vigilante ha estado en la vanguardia siempre, ha estado diciendo junto a Sodosísmica y a las instituciones qué es lo que hay que hacer. Ahora, ¿quién es que lo hace? Por ejemplo, hay que dividir esto en 2 etapas, lo que son las obras públicas, que son las que evidentemente tienen menor doliente y en las que no hay, porque también hay que hablar de lo que es la supervisión. De nada vale que tú tengas un buen diseño arquitectónico, que haya tenido un buen estudio de suelo, que hayan unas buenas recomendaciones de simulación de esos programas, a lo que se refería
Reyes Madera, y que lo que se esté ejecutando no vaya cónsono con lo que está aprobado por los estamentos que tienen que ver con esto. ¿Quién vigila las obras públicas? De que Las se obras hagan públicas, con la calidad. el Estado Dominicano, a través de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, que es la que por ley tiene que ver con eso. ¿Y se Pero hace Obras eso Públicas bien? supervisa los planos. ¿Quién supervisa la ejecución de esos planos? Fíjate, obras públicas, en las obras públicas tramitan los planos y lo aprueban, pero tiene un rol de supervisión. Ahora, ¿qué pasa? Con las pocas condiciones que tienen esos técnicos, que dicho sea de paso, son muy preparados, no tienen cómo hacer esa supervisión, porque tenemos que comenzar primero por los honorarios que ellos devengan, no le dan ni siquiera para la gasolina, para trasladarse a hacer esa supervisión. Yo quiero volver a Haití. Vamos a ver. Y quiero preguntarle al ingeniero de León si se ha decidido aparentemente mudar la ciudad de Puerto Príncipe, mudarla a otro lugar cercano, dentro del área de influencia de una falla, ¿significaría una mayor seguridad para los residentes en esa ciudad? ¿O es necesario realmente un traslado radical de zona? El tema es interesante y ya he sido consultado en ese aspecto por personalidades de Haití que están preocupadas y por la prensa local. Es que la ciudad de Puerto Príncipe ha sido levantada en el extremo occidental del Valle de Neiva. Es un suelo arcilloso y arenoso flexible. Por tanto, el comportamiento de ese suelo es pésimo al momento de un terremoto. La zona menos dañada es la parte oriental de Puerto Príncipe y la parte norte. Ellos no tienen muchas opciones inmediatamente al norte porque están las Montañas Negras, ni inmediatamente al sur porque está Le Massif de la Selle. Ahora, ¿qué ocurre? Si deciden construir la ciudad, la parte que colapsó, reconstruirla del lado oriental, obligatoriamente tienen que considerar el problema de la flexibilidad de ese suelo y que las estructuras sean lo suficientemente rígidas para distanciar el periodo de vibración de la estructura del periodo de vibración del suelo. No creo que eso se haya hecho en el pasado, porque el hecho de que haya colapsado el Palacio de Gobierno, la Catedral, hayan colapsado las principales oficinas públicas, nos muestra que se construyó sin tomar en consideración las características del suelo. Se está pensando también en Haití en la posibilidad de ampliar una pequeña ciudad que está al norte, que fue construida por Jean-Claude Duvalier como una ciudad modelo, y que como en el perímetro puede haber una roca de mejor calidad que el suelo que tenemos en la zona de Puerto Príncipe, entonces existe la posibilidad de que ahí pueda crecer la ciudad con mayor seguridad frente al riesgo sísmico del bloque norte y del bloque sur, porque hay que considerar que Puerto Príncipe tiene dos fallas sísmicamente activas. Se activó la que está inmediatamente al sur, pero nos queda la que queda inmediatamente al norte de Puerto Príncipe, que es otra falla sísmicamente activa. Entonces yo creo que hay un reto para que los sismólogos, los que trabajan en ingeniería sismorresistente, los planificadores, los urbanistas, los políticos y todos podamos colocarnos en una misma mesa, a una misma hora, a discutir cómo reconstruir Haití en función de lo que más le conviene en términos de ese riesgo sísmico que tiene, de la mala calidad de ese suelo que tiene y de cómo vamos a construir. Yo he sugerido que es mejor edificaciones pequeñas a prueba de terremoto que edificaciones grandes convencionales, porque a veces la excusa, Miguel, es que nos dice, bueno, una edificación a prueba de sismo nos cuesta más. Bueno, pues en lugar de hacer una de 300 metros cuadrados, hagamos una de 150. Es preferible una de 150 segura que una de 300 convencional, o que una de 100 metros segura a una de 200 convencional. Quizás llevarle ese criterio a los urbanistas, a los proyectistas, a los arquitectos, a los propietarios, a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, para que vean esta realidad, que como hacía muchos años que no la vivíamos en la isla, con esa magnitud, habíamos olvidado el registro histórico del sismo, y mucha gente pensaba que al hablar de sismo se estaba hablando de una especulación o de una intimidación a la población muy distante de la realidad sísmica que tenemos en todo el territorio insular. Vamos a aprovechar ahora, con perdón, vamos a aprovechar, los especialistas en el área no se nos pueden ir, ustedes son los especialistas, pero vamos a pasar al área ya que tiene que ver con la distinguida dama Valerie Julián, que es la coordinadora residente de Naciones Unidas en República Dominicana, para que nos informe. Aquí están nuestros productores y presentadores para que responda las preguntas. Bienvenida, señora Julián. Cuéntenos un poco de cómo va la logística en la distribución de las ayudas. Eso fue el punto de preocupación inicial. Empezó a llegar la ayuda y había problemas en su distribución. ¿Cómo se ha avanzado en ese punto?
La asistencia está progresando, pero es verdad que el nivel de destrucción al interior de la ciudad, del país, el impacto que esta destrucción ha tenido sobre no solamente las infraestructuras, pero también las varias poblaciones, que sean las instituciones del gobierno, que sean los equipos nuestros, hizo que la asistencia era difícil a organizar. Ahora mismo todo se organiza mejor porque de un lado, dentro de Haití, ya, por ejemplo, el aeropuerto está funcionando un poco mejor. Ya se ha sacado de las calles los cuerpos. Algunos escombros están también removidos. Al lado de la República Dominicana también hemos organizado puentes aéreos, así que corredores humanitarios para traer la asistencia hacia Haití. Entonces vamos a decir que poco a poco la asistencia se organiza. Y hoy en día podemos decir que de los 2 a 3 millones de personas afectadas, la asistencia llega ya a más de 300, 400 mil personas, depende de qué se habla. La asistencia alimentaria, la asistencia en agua. Y también dentro de Haití, las comunicaciones, por ejemplo, el transporte también se organiza. El gobierno haitiano ha organizado transporte gratuitos para permitir a las personas de Puerto Príncipe de salir para ir en otras zonas del país, para evitar que haya una saturación también dentro de una ciudad que es inmensamente dañada. Y así hay más de 130.000 personas que salieron de Puerto Príncipe y que se fueron a Cabo Haitiano, dirección Lecay, en varias partes. Entonces, poco a poco estamos organizándonos. Con perdón, nos dice nuestro director que tenemos que hacer una pausa de carácter técnico. Vamos a continuar inmediatamente esta pausa con Valery Julián.